Ángel Alcázar de Velasco. 1909-2000. Considerado por unos como fantasioso, para otros como estrafalario, para los más como peculiar y aventurero, y para una minoría selecta como héroe genuino e intrépido del nacional sindicalismo español de los años 30, Ángel Alcázar de Velasco reúne en su biografía todos los rasgos de un personaje legendario. Nacido en Mondéjar, Guadalajara, en 1909 en una ermita de la que sus padres eran guardeses, destacó desde su infancia por su afán aventurero e inquieto. Ya en la adolescencia inició la inercia viajera de trasladarse a otros lugares y de trabajar en todo tipo de profesiones, mozo de taberna, panadero, mozo de farmacia, pintor, y novillero. A los 12 años ya intervenía en capeas, siendo el mundo de los toros el que no solo le serviría para poder pagarse sus estudios de filosofía y letras, título que conseguiría en 1932, gracias al dinero conseguido como novillero, sino que en los años 50 y 60 le permitiría escribir como cronista taurino en España e Hispanoamérica, escribir varios libros sobre el tema e incluso llegar a comprar una plaza de toros. Su primer traje de luces como gitanillo de Madrid lo vestiría en Sevilla en 1927. Protegido por un farmacéutico derechista que le colocó como mancebo de botica por haber cursado 2 años de medicina y haber simpatizado con él, comenzó a interesarse por la política hasta el punto de participar de alguna manera en la Sanjurjada, y de conocer a Emilio Tarducci. Asistió al mitin del Teatro de la Comedia en 1933, y desde ese momento se consideró falangista, destacando pronto por su activismo y su audacia. En el verano de 1934, teniendo José Antonio sospechas de un próximo levantamiento marxista en el norte, envió a Alcázar de Velasco a Oviedo para obtener información. Encubierto como recitador de poemas, descubrió en Mieres el desembarco de una gran cantidad de armas y lo comunicó a José Antonio, quien a su vez lo transmitió al ministro Salazar Alonso sin que éste le diera credibilidad. Esas armas se emplearon después en la insurrección social comunista de octubre. La Revolución de Asturias sorprendió a Ángel Alcázar en Oviedo, y al igual que todos los falangistas se pusieron a las órdenes de las autoridades gubernativas, y de las fuerzas del orden, resistiendo en varios edificios y evitando la toma de la ciudad por los insurrectos. Peleando con camisa blanca, Alcázar de Velasco destacó en su tenacidad y lucha, haciéndole acreedor de la palma de plata de la Falange por designación directa del propio José Antonio, con el expediente número 7. En la primavera trágica de 1936, a pesar de haber propuesto la eliminación del capitán Condés, posteriormente asesino de Calvo Sotelo, se convirtió en el objetivo el teniente Castillo, instructor de las milicias marxistas, que ya había matado personalmente a falangistas, y que había prometido a su reciente esposa hacerle una falda con los bolsillos bordados de las camisas azules, de los fascistas que consiguiera matar. El 9 de julio de 1936, próximo con otros camaradas al lugar de paso de Castillo, recibió el aviso de que les iban a detener y el grupo huyó. 4 días más tarde el teniente Castillo sería ajusticiado. Para entonces, Ángel Alcázar ya había viajado a Valladolid, y desde allí, al ser reconocido, a Bilbao. Alcázar de Velasco siempre sostuvo que no hubiera dudado en ajusticiar a Castillo, en cómo corresponde a 2 hombres que buscaban la aniquilación del contrario. En Bilbao sería descubierto e ingresado en la prisión de Larrínaga. Al producirse el alzamiento, y gracias a la pistola que había conseguido a través de un funcionario, consiguió huir abriéndose paso a tiros desde la fila de presos derechistas y falangistas, que el 27 de julio eran conducidos a un barco prisión, en los que serían asesinados la mayor parte de los internados en él. Otro falangista, José María Ibarra, le trasladaría en avioneta hasta Vitoria. Pronto se integró en el servicio de prensa y propaganda de la Falange, que concentró a numerosos intelectuales, y a lo más selecto de los falangistas próximos al círculo de José Antonio, que no habían sido asesinados ni estaban en prisión. Pronto vio las maniobras de Franco para hacerse con la Falange y la dirección política del Estado, y se opuso a ello desde el principio organizando todo tipo de manifestaciones y de campañas periodísticas,
pidiendo para Franco la dirección militar de la guerra y para la Falange la política. Esto le llevó a situarse en la facción de los llamados edillistas, si bien nunca conservaría una buena opinión de la actuación final de Edilla, a quien reprochaba numerosos errores y abandonos que dejaron libre el camino a Franco para quedarse con la Falange como instrumento político. En los sucesos complicados para la historia de la Falange en Salamanca, en abril de 1937, que dieron lugar a la muerte de dos camaradas, Edilla arrancó de la manga de Alcázar de Velasco la palma de plata que lucía, y se la prendió al cuerpo inerte de uno de los caídos, Alonso Goya. Detenido Alcázar de Velasco, fue condenado a muerte inicialmente, siéndole conmutada la pena por la de perpetua e ingresando en la prisión militar del fuerte de San Cristóbal, Navarra, junto a otros dos falangistas condenados por su oposición a Franco, Chamorro y Rodiles. Enterado de que en la prisión 2 centenares de presos republicanos ideaban una fuga, se incluyó en ella, y cuando estaban fuera los fugados, enterado de sus planes los delató a las autoridades en Pamplona, y los volvieron a detener siendo fusilados docenas de ellos, que además estaban sentenciados por haber participado en asesinatos. Esto sirvió a Alcázar de Velasco para serle conmutada la pena por otra menor, e integrarse en el equipo de Serrano Suñer, de quien era amigo, en exteriores hasta llegar a ser agregado de prensa de la Embajada en Gran Bretaña en 1941, y sin saber ni una palabra de inglés, porque su función no era otra que la de pasar información a los alemanes, de quienes era confidente. También intervino en la red de espionaje japonés TO, alcanzándole el final de la guerra en Berlín en 1945, del que salió antes de su caída. Tras la guerra viajó por Hispanoamérica, Sudáfrica y Libia, bien como cronista de toros o como cronista de los acontecimientos políticos. Su faceta de escritor le llevó a escribir numerosos libros narrando los hechos en los que intervino, y en los que no. Ángel Alcázar de Velasco fue un falangista inquieto, sorprendente e intrépido, y así ha quedado para la historia de la Falange, tanto para sus seguidores como para los escépticos. Murió en Galapagar un 25 de abril del año 2000. Siempre afirmó que había ayudado a huir a Bourman a Argentina, algo creíble. De esta afirmación queda para juicio del lector el testimonio inédito de una filmación sobre el tema, y que se emite por primera vez aquí. Senor Ángel Alcázar de Velasco, the former chief of the Nazi counter-espionage in Spain and a prominent member of the Falanca, the principal support of the present regime in that country, is in Paris for talks with the Dalmas Agency for publication of his memoirs. In his book, Senor Velasco, a member of Hitler's bunker staff in Berlin during the last months of the war, tells how he accompanied Nazi party leader Martin Bormann on his escape to South America after the war. Senor Velasco, several reliable witnesses have stated that Bormann was killed in Berlin in May 1945. You say he was not. Why? Porque en el 1946, mayo, lo acompañé a través de España hasta un submarino alemán. Y claro, Bormann me había venido a ver a Madrid acompañado de un nazi que yo conocía y que además por él y por otro conducto ya tenía noticias de que iba a venir. Entonces, cuando me lo entregó, después de dormir en casa un día, lo llevé a un castillo del Mediterráneo, donde permaneció 3 meses hasta que llegó la hora de trasladarlo. De allá, del castillo, lo conduje hasta la costa nordeste del Atlántico, donde a través de una motora llegamos a un submarino alemán, uno de los varios submarinos que había para trasladar a los que tenían que fugarse. Y durante 21 días, pues, estuve y conviví con Martín Bormann dentro de la caja metálica hasta que llegamos a la Patagonia, a la Argentina. Bormann, según me dijo, tenía la intención de continuar, por lo menos en principio, viviendo. Después
trabajar, como ha estado trabajando, para hacer un partido nacional socialista universal. When was the last time you saw Bormann? En enero de 1958 acudí a una cita secreta en el Ecuador, en una finca andina. Fue un encuentro no solamente con él, sino con algunos nazis, algunos alemanes, otros hispanoamericanos, y Bormann comprobé que ya no era el mismo, había cambiado totalmente. Durante los últimos 12 años que había vivido en América del Sur, había envejecido mucho, su cara estaba ajada por las operaciones estéticas que se había hecho. Y además estaba completamente calvo, la nariz no era aquella nariz alemana suya, sino estaba córcova, tenía otra forma. Había vivido transformado continuamente por un cirujano estético. Where is Bormann today? Yo realmente no lo sé. Si te ha gustado el vídeo, dale a compartir.